de Escoita e Formación falan elas. E vamos a comezar agora coa mesa de traballo sexual con Kenia. Primeiro, gracias Kenia por vir, que xa sabes que é un placer para nos escoitarte sempre. Kenia vai nos falar de traballo sexual, feminismo, recoñecemento, despenalización, respecto e dereitos. E nada, agardamos aprendamos moito todas, que boa falta nos fai. Grazas. Bueno, buenas tardes, se me escucha bien, creo. ¿Voy? ¿Sigo? Sí. Antes que nada, muchísimas gracias a Samei Shazdarria por organizar estas jornadas, por invitarme, también a Morada por el espacio tan bonito. Y bueno, voy a intentar hilar lo mejor posible sobre este tema que es tan polémico. Hablar de la prostitución siempre genera mucha polarización. A las mujeres también nos genera muchas contradicciones, tiene muchísimos frentes, muchas aristas, y voy a hablar un poco desde mi experiencia personal, que luego se entrecruza con las experiencias de otras compañeras que yo voy conociendo a lo largo de estos prácticamente ya más de 9 años de trabajo sexual. Antes que nada quiero también, digamos que eliminar ciertos elementos que son muy habituales en el discurso imperante por parte del sector abolicionista. Voy a hablar principalmente de mujeres, a pesar de que el trabajo sexual lo ejercen mujeres, chicos y también personas no binarias. Pero el estigma puta es un estigma de mujeres. Y voy a hablar de trabajo sexual de personas adultas. Esto quiero aclararlo porque a medida que voy hablando la gente empieza a pensar, ¿y las niñas y las víctimas de trata? Porque ese es el discurso que impera en los medios habitualmente. Siempre se habla de explotación sexual, de mujeres y niñas, de víctimas de trata, y se diluyen todas las realidades y no podemos hablar con claridad de lo que realmente implica un delito como la trata y de lo que realmente implica una realidad como es el ejercicio de la prostitución, porque no es un fenómeno, sino es una realidad. Entonces yo voy a hablar de personas adultas que ejercen el trabajo sexual. Los menores o las menores no ejercen la prostitución, eso es explotación de menores, y las menores tampoco tienen clientes, son pederastas los que utilizan o los que explotan sexualmente a las menores, y se tiene que perseguir con todo el peso de la ley. Las víctimas de trata, pues es una realidad. Creo que aquí sí que estamos todos de acuerdo, o todas, todes de acuerdo en que también se tiene que perseguir con todo el peso de la ley, pero son realidades distintas. Las víctimas de trata necesitan protección y reparación, y las trabajadoras sexuales necesitamos reconocimiento, derechos y alternativas en condiciones económicamente dignas para aquellas que deseen abandonar el ejercicio de la prostitución. Otro elemento que también voy a eliminar es la libertad. Es un argumento que siempre se utiliza para intentar deslegitimar nuestra realidad, nuestros discursos, nuestras voces, nuestros testimonios. En este sistema capitalista no sé si alguna persona trabajadora puede realmente hablar de libertad. Todas estamos coaccionadas por una necesidad, por el salario, y toda la clase trabajadora siempre está negociando esa libertad acotada que tenemos con la opresión del trabajo. Así que, más que nada, voy a hablar de decisiones. Las mujeres tomamos decisiones a veces difíciles, y esas decisiones tienen que ser respetadas, aunque muchas veces no estén de acuerdo con estas decisiones que tomamos.
Yo soy paraguaya, llego en el año 2008 a España, y mi proyecto migratorio en aquel entonces pues era el de formar una pareja, el amor romántico. Esto duró muy poco, realmente no acabó muy bien. Yo sufrí violencia de género, esto sucedió en el año 2009. Y bueno, vine también muy colonizada, me acuerdo que vine muy colonizada, vine con la idea de la Europa progresista, de la Europa del futuro, y realmente me encontré aquí con racismo, con mucho clasismo, con muchos estereotipos, con una mirada de subalternación. O sea, la mirada sobre mí siempre era como la subalterna, la migrante que necesita ser educada, la analfabeta. Bueno, pronto me salió esa idea de progreso que yo tenía de Europa. Cuando yo me separo de mi novio, yo vine con mi novio, un novio gallego, me quedo en situación administrativa irregular, denuncio la violencia que sufro y automáticamente descubro cómo funciona la ley de extranjería, que muchas veces la gente no sabe. La ley de extranjería nos obliga a estar 3 años en situación administrativa irregular, y en el caso de que sufrimos, por ejemplo, en el caso que sufrí violencia de género, tienes que demostrar de que realmente sufriste esa violencia de género para poder acceder a la tarjeta de residencia. Yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando había venido con mi pareja, la condición era justamente no quedarme sin papeles, y me acabé quedando sin papeles por su culpa. Me acabó violentando, yo lo denuncié, y cuando lo denuncio recuerdo que voy a hablar con el abogado del ayuntamiento, y lo primero que me dice es que tenía que ganar el juicio porque me iban a entregar una tarjeta de residencia por circunstancias excepcionales, y que si no ganaba ese juicio, si no demostraba que yo había sufrido violencia, por más de que estaba completamente destrozada, se me veía físicamente lo mal que estaba, automáticamente el mecanismo de la ley de extranjería iba a volver a ponerse en marcha para abrirme un expediente de expulsión. Esto también le pasa en el caso de las víctimas de trata. También, para poder acceder a derechos, tienen que denunciar a sus tratantes para poder recibir protección por parte de la policía. Si no, automáticamente también se les abre un expediente de expulsión. O sea, lo primero que yo descubro es la violencia de la ley de extranjería, a la vez que sufro también esta violencia de género. En el caso de las mujeres que sufren agresiones, por ejemplo, en el año 2018, Chiribela, una mujer había sido agredida por un vecino y denunció en la comisaría. Ella, en vez de recibir protección, acabó con un expediente de expulsión. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que la ley de extranjería en este país, en el que tanto se desgarran las vestiduras por las mujeres, por proteger a las mujeres, protege solamente a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata en caso de que denuncien y ganen sus juicios. Si son violencias en otros ámbitos, se les abre un expediente de expulsión. Todo esto yo voy descubriendo en mis primeros años en España. Yo gano el juicio, me cuesta muchísimo luego que me entreguen una tarjeta de residencia ya permanente. Entro en una pelea nuevamente con la subdelegación de gobierno, o sea, es violencia tras violencia tras violencia, hasta que obtengo mi tarjeta de residencia y intento salir adelante. Busco trabajo y no logro salir del círculo de trabajos precarizados y feminizados. Es decir, la mirada sobre mí era siempre la sudaca que sirve solamente para cuidar, para limpiar,
y para ese tipo de empleos. Intenté muchísimo salir adelante. Trabajé en muchísimos ámbitos, estuve en la hostelería, trabajé en limpieza, trabajé en cuidados. De hecho, que el peor trabajo que tuve fue en un geriátrico y no en Orense, y no por las personas mayores, sino por las condiciones de trabajo. Eran 135 residentes y nosotras creo que éramos 13 auxiliares y no teníamos las suficientes grúas, pues acabábamos con el cuerpo realmente roto. Yo vivía a base de Nantium, a base de Red Bull. Fue realmente duro y fue uno de los peores trabajos que tuve. En el año 2013, cuando ya veía que no lograba salir de ese círculo de trabajos precarizados, feminizados, que prácticamente vivía para trabajar, yo me planteo, estoy hablando ya de 5 años después de llegar a España, me planteo ejercer la prostitución. Recuerdo perfectamente que fue en junio del año 2013. No fue mi última alternativa, fue mi alternativa a el empleo que yo tenía en aquel entonces. Yo en aquel entonces limpiaba casas y cobraba 7 euros la hora. Nadie me quería dar de alta en la seguridad social porque era muy complicado, porque otras pues lo hacen sin pedirte nada, etcétera, etcétera, etcétera. Excusa tras excusa. Y tenía que hacer realmente muchas horas para poder pagar el alquiler, las facturas, comer, enviarle también dinero a mi padre, que yo le envío dinero a mi padre a Paraguay, como muchísimas migrantes. Sostenemos a nuestras familias desde aquí. Y realmente mis ahorros se iban acabando y me empiezo a plantear el ejercicio de la prostitución. Al principio pues me cuesta mucho, tengo mis miedos, lo que tenía muy claro era que si lo hacía lo iba a hacer de manera autogestionada, de manera autónoma. Hasta que un día me decido, con muchísimo miedo, realmente con muchísimo miedo. Recuerdo que guardé un martillo en la cocina para recibir a mi primer cliente, porque empiezo con muchos prejuicios, porque el discurso que nosotras escuchamos constantemente en los medios, pues es que los clientes pues pagan para hacer lo que quieren, que prostitución es violación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo recibo a mi primer cliente y recuerdo que por seguridad empecé ofreciendo servicios de 30 minutos y le había cobrado 50 euros. Es decir, estaba trabajando, limpiando casas, ganando 7 euros la hora, y con el primer cliente que atiendo, ya en el trabajo sexual, gano en media hora 7 veces más, con menor esfuerzo. Esto lo digo porque es algo que van a escuchar habitualmente a las trabajadoras sexuales. La prostitución, el trabajo sexual, se trata de necesidades materiales. Hacemos comparaciones constantemente las mujeres en base a lo que necesitamos, en base a lo que necesitan nuestras familias y en base a objetivos. Veo que me sobra más tiempo, veo que en menos tiempo hago más dinero, y paulatinamente voy dejando el trabajo que tenía en aquel momento y empiezo a viajar. Empiezo a moverme por toda la cornisa cantábrica, también estuve por el sur. Mi forma de trabajar, yo trabajo en espacios cerrados. Hay muchas formas de ejercer el trabajo sexual. Hay compañeras que trabajan en los espacios públicos, en la calle, hay compañeras que trabajan en clubes, hay compañeras que trabajan en casas de citas. Yo trabajo en espacios cerrados. Entonces abandono el empleo que tenía y empiezo a viajar por toda la cornisa cantábrica compartiendo habitaciones, pisos con otras compañeras. Alquilaba habitaciones y compartía pisos con otras compañeras. Y poco a poco iba conociendo las historias, los testimonios de otras trabajadoras sexuales, porque en estos espacios, en estos pisos, que a veces pueden ser de 2 habitaciones, de 3,
de 4, recuerdo que en Alicante llegué a estar en un piso con 7 habitaciones, era toda la planta prácticamente, y en estos sitios pues existen espacios comunes, el salón, la cocina, en donde compartimos nuestras historias de vida, porque habitualmente las mujeres que ejercen el trabajo sexual viven una doble vida por el miedo a que su familia se entere, por el miedo a que su entorno social se entere, por el miedo a ser discriminadas, por el miedo a ser marginadas. Muchísimas, pero muchísimas son madres solteras y también tienen miedo a la pérdida de custodia de sus hijos, de sus hijes. Y ahí voy conociendo historias de compañeras y me voy dando cuenta de que la realidad que yo estoy viviendo, ejerciendo el trabajo sexual, no coincide con el discurso que impera en los medios. Yo empiezo a coger rabia. Habitualmente nosotras nos politizamos a partir de la rabia y de la indignación, porque yo lo que me encuentro es a mujeres que estaban criando solas a sus hijos, que estaban pagándole la universidad a sus hijos, que le estaban pagando un tratamiento a su madre, que le estaban comprando una casa a su familia, que le estaban pagando la escuela a sus hijos, y un sinfín de realidades que no coincidían con ese discurso de la mujer que es víctima. En realidad eran mujeres con objetivos, con las ideas claras, que estaban tratando de sobrevivir al igual que cualquier otra persona en la clase trabajadora. Esto me empieza a mí a dar bastante rabia, me empieza a molestar, yo empiezo a buscar información porque eso no me coincidía, esta realidad con la que yo estaba viviendo, y encuentro que existe un movimiento autoorganizado que reivindica derechos para las personas que ejercen la prostitución. Yo hasta aquel entonces no consideraba trabajo lo que estaba haciendo. De hecho tenía muchísima vergüenza, me cubría el rostro, andaba por la calle con la cabeza agacha, tenía miedo de que alguien me reconociera. Mucho tiempo después descubrí que eso que me estaba pasando, que eso que estaba sufriendo, era el estigma puta. Es algo que sufrimos, encarnamos las trabajadoras sexuales, pero es algo que afecta realmente a todas las mujeres. Entonces descubro que existe una autoorganización, no solamente aquí en España, sino a nivel global, y empiezo yo también a entender de que realmente me merezco también reconocimiento, de que me merezco derechos, de que lo que estaba sufriendo, de que toda esa depresión y ansiedad que estaba sufriendo se debía principalmente no al trabajo sexual, no al trabajo que yo estaba haciendo, sino a la mirada social y a la violencia social y a la vergüenza por ejercer la prostitución. Yo doy el paso de dar la cara, o sea, empiezo a dejar de difuminarme el rostro, y la violencia, ahí sí que sufro violencia, porque la prostitución per se no es violencia. Violentas son las condiciones en las que se ejercen, y violencia, la violencia que recibimos es principalmente por parte de la sociedad y por parte de las instituciones. ¿Qué pasa cuando yo intento alzar mi voz, explicar mi realidad y el de mis compañeras? Pues automáticamente desde el sector abolicionista primeramente nos victimizan, luego nos llaman alienadas. Cuando seguimos insistiendo con nuestro discurso y cuando seguimos diciendo de que somos merecedoras de respeto, de que somos trabajadoras, de que lo que estamos haciendo es nuestro proyecto laboral,
pues la violencia aumenta. Directamente, cuando ya no nos pueden frenar con el discurso de la víctima, con el discurso de la alienación, con el discurso de la patologización, con el discurso deshumanizante, que somos un montón de agujeros con patas, no somos personas, somos boca, vagina, ano. Cuando ya no nos pueden frenar con eso, automáticamente la violencia sube a otro nivel y nos criminalizan. Somos el lobby proxeneta. A mí me han llegado a llamar que soy captadora, me han llamado a decir que soy captadora de chicas para burdeles. Yo recuerdo que una vez en Coruña fui a un instituto de formación profesional para hablar de los modelos legislativos en torno a la prostitución, y de lo último que, o sea, las niñas, las jóvenes, las estudiantes, lo último que querrían después de escucharme es ejercer la prostitución, porque lo que nosotras nos vamos a contar a estos espacios es toda la violencia que nosotras sufrimos como resultado de las políticas que se implementan supuestamente para luchar contra la industria proxeneta, pero que en realidad nos criminalizan a nosotras. Pues en aquella oportunidad a mí, bueno, escribieron al Ayuntamiento de Coruña para acusar a este instituto de formación profesional de que estaba blanqueando la prostitución, de que estaban fomentando o difundiendo el discurso de que la prostitución puede ser una opción para las jóvenes. Bueno, me acusaron de todo. Perdón. No es fácil, nosotras no somos de piedra. Afecta mucho este tipo de acusaciones, afecta muchísimo emocionalmente, te genera depresión, te genera angustia, te genera dudas, incluso en torno a lo que estás reivindicando, pero esa es la manera en que intentan desestabilizar nuestra autoorganización. En La Coruña también, justamente en el año 2019, nos censuraron unas jornadas a base de acusarnos de que íbamos a ir a captar a mujeres jóvenes para burdeles en la Universidad de Coruña. En el año... Voy bien, ¿no? Se me está entendiendo. En el año 2018 yo me uno a unas compañeras para intentar crear una sección sindical en la IAC. Logramos que la IAC se posicionara, es un sindicato de Cataluña, pero duró muy poquito, no pudimos salir adelante hasta que yo me uno al colectivo de prostitutas de Sevilla. Yo soy integrante del colectivo de prostitutas de Sevilla. Somos poquitas. Siempre nos están diciendo de que somos 4 privilegiadas, las que damos la cara, las que ocupamos los espacios, pero en realidad a mí no me otorga ningún privilegio venir a sentarme aquí y decir que soy una prostituta. O sea que yo, de hecho, que a ustedes les propongo ir un día a cualquier espacio y hacer este ejercicio, decir, soy prostituta, a ver qué reciben, qué respuesta reciben. No va a ser una buena respuesta, va a ser un silencio, va a ser cara de asco, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues van a ser insultos. Entonces, el estigma es una herramienta que se traduce en eso, en violencia, en depresión, en miedo, en vergüenza, que es muy difícil de superar. Es una herramienta que utiliza el sector abolicionista y que se utiliza también desde las instituciones para poder acallarnos, porque nosotras tenemos voz, no es que necesitamos que nos den voz. Hay una escritora india que dice, Arundhati Roy, que dice que no existen personas sin voz, que existen personas convenientemente silenciadas
o no escuchadas. A nosotras no nos quieren escuchar porque lo que nosotras denunciamos es realmente cómo se generan estructuras de desigualdad y de pobreza. Nuestro discurso es peligroso para el gobierno, es peligroso para los estados, porque nosotras denunciamos la violencia institucional, denunciamos la ley de extranjería, cómo funciona la ley de extranjería, cómo un estado que se dice que es el más progresista y feminista de la historia, pues sostiene hasta hoy día una ley de extranjería que exige a las personas estar como mínimo 3 años sin papeles. Hace poco la Fundación Por Causa publicó un informe en el que se evidenciaba que en el Estado español existen más o menos 500.000 de personas sin papeles, de las cuales el 58% son mujeres que están sin papeles trabajando en la economía sumergida. Nosotras denunciamos todo ese tipo de violencias, todo ese tipo de estructuras. Denunciamos también de que el problema en el caso, la prostitución es una consecuencia de cómo está la mujer en un país, de cómo está el mercado laboral para las mujeres en un país. Porque durante estos 9 años, muy pocas veces yo me encontré con compañeras para las que la prostitución ha sido su última alternativa. En la gran mayoría de los casos fue la alternativa A, la alternativa al trabajo del hogar, la alternativa a la hostelería, la alternativa al trabajo de cuidados, la alternativa al campo, la alternativa a la fábrica. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos lo grave que es esto de que la prostitución esté siendo la alternativa a otros trabajos? Esto el Estado no quiere que se sepa. Es mejor hablar del putero, en vez de hablar de las estructuras de desigualdad que el propio Estado está generando. Entonces, somos poquitas realmente alzando la voz porque el estigma paraliza a las mujeres, la violencia paraliza a las compañeras, el miedo paraliza a las compañeras. Cuando nuestras compañeras ven de que nosotras damos la cara, alzamos la voz, ven la violencia que sufrimos, no quieren dar ese paso. Recuerdo que en el año 2019, en unas jornadas en la Universidad de Córdoba, el escrache, íbamos a ir a la mesa varias compañeras, el escrache fue tan fuerte que a una de nuestras compañeras le dio un ataque de ansiedad. Ella se retiró de esa mesa y dejó la organización. Entonces, son triunfos que tienen desde el sector abolicionista y desde las instituciones cuando logran que las compañeras pues no den su propio testimonio y no sean las protagonistas de sus propias luchas. De ahí que somos tan poquitas, porque habitualmente también utilizan este argumento: son 4 privilegiadas, pero somos 4 por ese motivo, porque el miedo está ahí presente. Muchísimas compañeras viven una doble vida. Yo misma no puedo decir que he superado completamente el estigma. Por ejemplo, de subirme a un coche de BlaBlaCar, si me preguntan a qué me dedico, pues yo no le digo que soy trabajadora sexual, porque no sé cómo va a reaccionar esa persona. Igual me dice que me baje de su coche, o se hace un silencio en el coche, o lo que sea. Entonces, el estigma, yo personalmente puedo decir que tampoco lo he superado del todo. Y el Estado, desde luego, que también utiliza esta herramienta para poder diseñar políticas con muchos intereses detrás. En el Estado español está penalizado el proxenetismo a través del Código Penal, del artículo 187, y luego tenemos las ordenanzas municipales
y la ley Mordaza, que también afecta a las compañeras que trabajan en los espacios públicos. ¿Cómo afecta estas ordenanzas? Siempre con la excusa de luchar contra la trata. En el caso de las ordenanzas, en algunos casos multan tanto la oferta como la demanda, y en otros casos solamente la demanda. En el caso de la ley Mordaza, las trabajadoras sexuales que ejercen en los espacios públicos no son multadas por ofrecer servicios sexuales, sino por exhibicionismo o por desobediencia a la autoridad. Es una criminalización indirecta y son propuestas abolicionistas. Y habitualmente dicen que no, es que yo no estoy en contra de la puta, yo es que voy contra el putero. ¿Cómo creen ustedes que la policía llega al cliente? ¿A alguien se le ocurre? ¿Mediante la policía? ¿Cómo llega la policía al cliente? Mediante la puta. ¿Eh? Porque se ha ido con la puta igual. Claro, lo que quiero que entiendan es que las políticas que se proponen en torno a la prostitución siempre desde la perspectiva abolicionista supuestamente ponen el foco en el cliente, en nuestro cliente, que en realidad para nosotras son ingresos. Los clientes para nosotras son salarios. Nosotras no defendemos a los hombres, defendemos nuestros ingresos. Cuando proponen este tipo de políticas con la excusa de luchar contra la industria proxeneta y la trata de personas, la policía, para llegar al cliente, a quien persigue, a quien hostiga, a quien chantajea, a quien vigila, es a quién. A las putas. Es a las putas. Entonces es una criminalización indirecta la que nosotras sufrimos. En muchos casos también estas ordenanzas municipales multan a las mujeres, multan también la oferta. ¿Qué es lo que logran? Empobrecer más todavía a las trabajadoras sexuales. O sea, no salvan a nadie, lo que hacen es endeudar a las mujeres con la administración pública. De ahí que nosotras le llamamos al Estado español le llamamos Estado proxeneta. ¿Por qué? ¿Alguien se imagina por qué le llamamos Estado proxeneta? Por el hecho de que propongan multar la oferta de las trabajadoras sexuales en los espacios públicos. Porque se enriquece, joder. Pero ¿alguien piensa cómo va a pagar esta mujer la multa? Haciendo mismo. Con su prostitución. Sí. Es la pescadilla que se muere. Exactamente. Estas son las propuestas políticas del sector abolicionista. Y también de las instituciones. Bueno, hay abolicionistas que tengo que reconocer que están en contra de la multa a las mujeres. Pero el hecho ya de que multen a nuestros clientes ya es un perjuicio absoluto para nosotras. Pero cuando desde las instituciones también multan a las mujeres, pues el perjuicio es incalculable. Porque, bueno, en Málaga, de hecho que hay un caso que nosotros utilizamos mucho de ejemplo. En Málaga, en marzo del año 2020, la cadena SER había pedido un informe, apenas iniciada la pandemia, porque en Málaga, el Ayuntamiento de Málaga multa oferta y demanda. Lo que descubrió la cadena SER, y esto es público, es que multaban 20 veces más a las mujeres que a los hombres, mediante las ordenanzas de Málaga. Y estas ordenanzas están proliferando por todo el Estado español. ¿Se me está entendiendo? ¿Se me está siguiendo? O sea, pues, levanten la mano si de repente me disperso mucho o no se me entiende, lo que sea. Bueno, actualmente, otra cosa que tiene también un detalle muy importante, en el caso de
de los espacios públicos, de la ley Mordaza, de las ordenanzas municipales, que no solamente persigue, ojo, que no solamente persigue a las trabajadoras sexuales, también persigue al músico callejero, también persigue al mendigo, también persigue realmente la pobreza. Para mí no es más que el sucedáneo de la ley de vagos y maleantes de la época de Franco. Cuando las compañeras, y esto pasó en el año 2015 cuando se aprueba la ley Mordaza, lo primero que ocasiona es la autoorganización de las trabajadoras sexuales que trabajaban en el polígono de Villaverde. Ellas se autoorganizan. Cuando hay una violencia, surge la autoorganización. Y en aquel entonces, estas compañeras que trabajan en los espacios públicos se autodenominan AFENTRAS, Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales. Ellas se organizan en el año 2015 y denuncian que con la ley Mordaza en mano, agentes de la Brigada 11 de la UCRIF, son agentes de la policía que supuestamente persiguen el delito de la trata. Pues lo primero que hicieron los policías de la Brigada 11 de la UCRIF fue ir a violentar a las trabajadoras sexuales y a pedirle papeles. Es decir, este tipo de políticas al final son dispositivos para que la policía acabe abusando todavía más del poder que ella tiene. La policía ya tiene mucho poder y con este tipo de herramientas pues lo que hace es aumentar todavía más su poder. Ellas lo que denunciaban es que las fueron a violentar, insultar y a multar, lógicamente. Y en el caso de compañeras sin papeles, muchas acababan en comisaría con un expediente de expulsión o una multa en el mejor de los casos, o encerradas en un CIE en el peor de los casos. ¿Saben lo que es el CIE, no? ¿Saben lo que son los CIEs? Son los centros de internamiento de extranjeros. Entonces, estas políticas también sirven para realizar un control migratorio sobre las mujeres que ejercen la prostitución. Como les decía, las ordenanzas proliferan cada vez más en todos los municipios y actualmente también tenemos en el Parlamento una ley abolicionista que ahora mismo está varada. No sé si alguien conoce más o menos de qué se trata. ¿Sabe alguien por aquí que tenemos una ley abolicionista que está pendiente de debate? Vale. Esta ley abolicionista lo que propone es, bueno, en primer lugar lo que hicieron fue recuperar una figura que es la tercería locativa del Código Penal franquista. El gobierno más feminista y progresista de la historia ha recuperado una figura del Código Penal franquista que había sido derogada en el año 95, ya en épocas de democracia. Lo que propone el PSOE, porque es una propuesta del PSOE, es una modificación del Código Penal, ampliar el Código Penal. Actualmente lo que está penado, y en eso estamos todas de acuerdo, es el proxenetismo coactivo. Todas estamos de acuerdo en que una persona que fuerza a otra a ejercer la prostitución tiene que ser perseguido y tiene que ser castigado. Lo que propone actualmente el PSOE es ampliar este tipo penal de tal manera a que cualquier persona con ánimo de lucro en nuestro entorno sea considerado proxeneta. ¿Qué implica esto? Que un taxista que nos lleva o nos acerca o nos transporta a prestar un servicio lo hace con ánimo de lucro, lógicamente. Entonces él puede ser considerado proxeneta. Yo tengo una compañera en Barcelona que le está pagando la universidad a su hijo mayor de edad. Es decir, según este tipo penal, este chico se está beneficiando de la prostitución de su madre.
Es tan amplio el tipo penal que peligra todo nuestro entorno social y también nuestro entorno familiar. Luego la otra propuesta es la tercería locativa. Por un lado proponen ampliar el tipo de proxenetismo y por el otro lado con la figura de la tercería locativa lo que proponen es penalizar a cualquiera que nos ceda un espacio público o privado para ejercer la prostitución. Y la gran mayoría de las mujeres que ejercemos la prostitución vivimos y trabajamos en el mismo sitio. Yo vivo en un estudio pequeñito en La Coruña y vivo ahí y ahí también recibo a mis clientes, porque la prostitución de alto standing es un porcentaje muy pequeñito. La gran mayoría pues somos de clase trabajadora, ganamos un salario mínimo, un poco más, pero esto no es coser y cantar. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener esta propuesta de la tercería locativa, que de paso anula nuestro consentimiento? Porque el tipo penal dice que cualquiera que nos ceda o nos alquile un espacio para ejercer la prostitución, sea público o privado, aún con nuestro consentimiento, será penalizado y multado por proxenetismo. Esto va a disuadir a que nos alquilen pisos o habitaciones para vivir. Si una compañera sufre una agresión, no va a denunciar, porque no va a poner en peligro su vivienda. Los pisos compartidos, en donde muchas veces las compañeras que alquilan habitaciones son mujeres sin papeles, que no tienen una nómina y al no tener papeles tampoco pueden acceder a un contrato de alquiler, pues entonces alquilan una habitación, ahí viven, ahí reciben a su cliente y ahí se autogestionan. Pues este tipo de delito lo que hace es activar a la policía vecinal, que va a denunciar: en ese piso hay explotación sexual, redada policial. Compañeras que están sin papeles, a comisaría, al calabozo, al CIE. Control migratorio. También pone en peligro, hay una forma que nosotras tenemos de trabajar, yo utilizo mucho esta manera de trabajar, muchas veces alquilo espacios o apartamentos a otras compañeras de trabajo. Entonces, según esta ley, la compañera que a mí me está alquilando un apartamento o un estudio para, yo qué sé, un día se me ocurre ir a trabajar a Oviedo y una compañera tiene un apartamento y me dice: oye, Kenia, te dejo mi apartamento, ella puede ser considerada proxeneta, porque me está alquilando un espacio para que yo pueda ejercer la prostitución. Y por último, la tercera propuesta que tiene esta modificación del Código Penal es la multa a nuestros clientes. Digamos que es una encerrona lo que nos están haciendo, porque ya multan a los clientes de las compañeras que trabajan en los espacios públicos. Entonces ahora van a multar también, la propuesta es multar también a los clientes de las mujeres que trabajamos en los espacios privados, que somos la mayoría, somos realmente la mayoría. ¿Qué va a ocasionar esto? Pues una vez más nos obliga a nosotras a proteger o a anteponer la seguridad de nuestros clientes sobre la nuestra. Es la penalización realmente de nuestros ingresos. Es violencia económica, porque todo esto que ellos proponen desde el gobierno no está acompañada de ninguna medida social y de ninguna medida económica. Es decir, lo que están haciendo es asfixiarnos, penalizando, criminalizando todo nuestro entorno, y en realidad lo que van a hacer es aumentar a las víctimas, porque nosotras vamos a pasar también a ser víctimas de la violencia institucional, además de las víctimas de trata. ¿Qué existe detrás de todo esto? Existen intereses económicos enormes, porque están las ONGs también detrás de esto.
Las ONGs hacen un lobby muy fuerte para que estas políticas se puedan aprobar, porque incluso también colaboran en la criminalización sobre nuestra autoorganización. Hay organizaciones como APRAM, por ejemplo, que también utilizan el discurso de que somos el lobby proxeneta. ¿Por qué? Porque la autoorganización de los grupos sociales es contraria al asistencialismo. Cuando los grupos sociales se autoorganizan, dejan de necesitar a las ONGs. Entonces ellas también dejan para ellas nosotras realmente somos mercancías. Nosotras como víctimas lo que hacemos es rellenarle las estadísticas para que ellas puedan hacer sus proyectos y para que puedan acceder a las jugosas subvenciones de los fondos del Next Generation de la Comunidad Europea. Entonces existen detrás de todas estas políticas, no solamente existe un control migratorio, sino que también existen intereses económicos. Y lógicamente, cuando nos criminalizan todo el entorno y nos criminalizan también los ingresos, nos acaban obligando a tener que recurrir a estas organizaciones. Nos empujan a tener que recurrir a estas organizaciones. Y la policía, desde luego, que no va a proteger a las verdaderas víctimas, porque está más que demostrado en Estados Unidos, por ejemplo, en donde existe un modelo legislativo prohibicionista. La policía, cuando tiene una herramienta para multar, ya sea al cliente o a la trabajadora sexual, está más centrado en multar que en detectar posibles casos de víctimas. Así están las cárceles de Estados Unidos llenos de mujeres que ejercen la prostitución. Aquí en España también, hace ahora menos de un mes, la organización Mundo Movimiento publicó un informe en el que evidenciaba que en el CIE de Aluche, que actualmente ahora está cerrado por reformas, la mayoría de mujeres que estaban encerradas en el módulo de mujeres del CIE de Aluche eran trabajadoras sexuales latinas, seguidas de trabajadoras del hogar, seguidas de jornaleras. Las primeras en la lista para ser deportadas eran las putas. ¿De dónde provienen estas mujeres? De las redadas de los clubes, de la persecución con las ordenanzas y la ley Mordaza en los espacios públicos. Y si se llega a aprobar esta ley del PSOE, pues también las compañeras que sean detenidas en los pisos. Entonces, al final, realmente estas políticas, en vez de luchar contra la supuesta industria proxeneta, y que supuestamente, según ellas, son feministas, son políticas feministas, porque eso es lo triste, que realmente estas políticas están siendo propuestas e impulsadas por mujeres. Primeramente, el Ministerio de Igualdad ya había propuesto un articulado abolicionista que se logró eliminar. Estamos hablando del Ministerio de las Mujeres proponiendo políticas punitivistas. Estamos hablando de políticas del PSOE que están impulsando estas políticas, porque las políticas del PSOE que están llevando adelante esta ley son Adriana Lastra, Laura Berja y Andrea Fernández. Mujeres. Lo apoya el sector feminista del PP, Cuca Gamarra y Marta González. Todas mujeres. Es muy doloroso que mujeres blancas, burguesas del sector abolicionista con importantes cuotas de poder estén llegando a estas instituciones y estén proponiendo políticas que lo único que van a hacer es empeorar todavía más las vidas de otras mujeres. Y no van a proteger a nadie. Las víctimas van a aumentar. En realidad estas políticas son machistas, clasistas y racistas. Machistas, ¿por qué? Porque las consecuencias las sufrimos principalmente las mujeres. Clasistas, porque siempre son las más desfavorecidas las que acaban sufriendo las consecuencias de estas políticas. Racistas,
porque siempre son las compañeras sin papeles las que acaban más desprotegidas y perseguidas. Entonces no van realmente a proteger a nadie y lo único que van a hacer es clandestinizar una realidad, profundizar todavía más el estigma que ya sufrimos, porque las leyes moldean el imaginario social. Las leyes aumentan o disminuyen el estigma que sufre una población. Para el abolicionismo nosotros somos víctimas. Para el prohibicionismo somos delincuentes. Para el regulacionismo, que nosotras no defendemos el regulacionismo, para el regulacionismo somos un problema social que hay que controlar. Nosotras reivindicamos un modelo de despenalización. Entonces, este tipo de políticas abolicionistas, las consecuencias que tienen al final son mayor clandestinidad, mayor estigma, mayor abuso, mayor explotación, porque no van a detener, las mujeres no van a dejar de ejercer la prostitución. Lo van a seguir haciendo, pero en la clandestinidad y expuestas a mayor abuso y a mayor explotación. Lo que te prohíbe el Estado te lo regula el mercado. O sea, a la sombra de la clandestinidad también los clientes se acaban aprovechando de nuestra desesperación. Cuando ven que nosotras estamos desesperadas porque nuestro trabajo está criminalizado, los clientes se aprovechan de eso. Nos acaban regateando las tarifas, nos acaban negociando incluso el preservativo porque estamos desesperadas por nuestros ingresos. Al final, quienes se benefician son los empresarios o los proxenetas o como se les quiera llamar y los clientes. Y las que acabamos más empobrecidas somos nosotras. No sé cuánto tiempo llevo hablando. Muy poco. No. Pillando la cabeza con el tema del consentimiento, con el tema del deseo, que es algo muy habitual en estos debates. Y yo prefiero que me hagan preguntas y que podamos debatir, porque el estigma que nos atraviesa a nosotras es un estigma de mujeres, es un estigma que encarnamos nosotras, pero en realidad afecta a todas las mujeres. Así que voy a intentar cerrar con una frase de un libro que se llama Putas Insolentes. No sé si alguna la conoce, si alguna la ha leído. Yo lo recomiendo mucho. Se llama Putas Insolentes, lo pueden descargar de Traficantes de Sueños de manera gratuita. En la última parte, ya al final del libro, dice: la amenaza de ser tratada como puta obliga a las mujeres a mantenerse a distancia de nosotras, porque el estigma puta es una herramienta que realmente es una herramienta de control del machismo y del patriarcado sobre todo las mujeres. Pero la manera en la que una puta combate contra el poder tiene valor para todas. Nosotras siempre decimos a las mujeres cuando hablamos con ellas que nuestra lucha es una lucha de todas las mujeres. Nosotras no hablamos de la prostitución como algo empoderante, como algo maravilloso, como algo... No, la prostitución no empodera, la hostelería no empodera. Claro. Trabajar en el campo no empodera. Reconocemos, tenemos que ser honestas y reconocemos que la prostitución es una institución patriarcal, desde luego, el matrimonio también lo es. Es la otra cara de la moneda. Pero la lucha que nosotras llevamos es por todas, porque cuando alzamos la voz, en realidad lo que estamos haciendo es denunciar la situación de explotación y abusos que sufren las mujeres en el mercado laboral, los problemas de conciliación de las madres que crían solas, porque muchas mujeres no pueden conciliar un trabajo normativo y digno con la crianza de sus hijos, las políticas de control migratorio, los abusos de poder de las instituciones y la policía, la corrupción política,
las quitas de custodia, la negligencia de los servicios sociales. Yo tengo una compañera que acabó ejerciendo la prostitución empujada por los servicios sociales. Se le murió un hijo de cáncer bajo la protección de los servicios sociales. La falta de oportunidades laborales en condiciones y salarios dignos. La desigualdad social. Los problemas de salud mental a la hora de acceder a empleos normativos. Muchísimas compañeras ejercen el trabajo sexual porque no pueden cumplir con las exigencias de producción de los trabajos dignos y normativos. Hay compañeras que a lo mejor nos suelen contar que un día no se pueden levantar de la cama de la depresión de caballo que tiene, pues el ejercicio de la prostitución le permite a lo mejor ese día no trabajar. Entonces creo que también necesita un debate esta realidad. Los problemas de acceso a vivienda. Nosotras denunciamos todo esto y no solamente por nosotras. Creo que es un problema que nos atraviesa a todas las mujeres. Por lo tanto, nuestra lucha es una lucha de todas las mujeres. Y ya con esto voy a acabar y ojalá que tengan muchas preguntas. Yo no sé si me han entendido porque, bueno, a mí se me empiezan a venir muchas cosas a la cabeza y de repente no sé si me explico del todo bien. Te explicas perfectamente. Pero bueno, y se me quedan muchas cosas en el tintero siempre. Pero me gustaría que me hagan preguntas sin miedo. No sé si las compañeras de Asameillas van a recoger las preguntas, pero yo les pido que hagan las preguntas incluso si las consideran incómodas, porque aquí estamos para dialogar. Yo no me voy a poner violenta, ni las voy a mandar a la mierda, ni nada por el estilo. Voy a intentar responder a todas las dudas que tengan, a las contradicciones que tengan, incluso a los prejuicios que tengan. Pero quisiera que iniciemos un diálogo y podamos debatir e intercambiar opiniones. No sé si son ahí ellas las que están... Sí, ¿quieres subir? No, las manos. Vale, si queréis levantar más, hacemos turnos o como vos queráis. Vale, vamos a organizar. Si queréis, ti vais a hacer una pregunta y vou mirando as siguientes persoas, así facemos un pouco máis dinámico, vale, para que non se esa. Vale. Hola, muchas gracias para empezar, ¿vale? Me parece importantísimo todo lo que acabas de explicar. Quería saber si me podías explicar un poquito más en profundidad regulacionismo versus... ¿Vale? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Perfecto, Sí. te dijiste que Sí. despenalización, sí, Sí, excelente. Por favor, sí. Te agradezco la pregunta, excelente la pregunta. Gracias. Sí. Habitualmente, bueno, hace 15 años que nosotras venimos explicando que no somos regulacionistas. Y que en realidad defendemos un modelo de despenalización. ¿Qué es la despenalización? La despenalización básicamente consiste en derogar todas las políticas o propuestas punitivistas en torno a la prostitución, ya sea directa o indirectamente, y el reconocimiento de las mujeres que ejercen la prostitución como trabajadoras. Poner en el centro la seguridad y los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución. ¿Qué es el regulacionismo? El regulacionismo ha sido denunciado por las propias trabajadoras del sexo. En Alemania, en Holanda, en Uruguay. De hecho, que en Uruguay están llevando una batalla campal por modificar
el modelo regulacionista que tienen vigente ahí en Uruguay. O sea, es una ley que proviene del del siglo XIX, y lo que básicamente hace es controlar, es decir, bueno, la prostitución no la vamos a poder eliminar, pues vamos a tener que controlar de alguna manera a estas mujeres, vamos a hacer de que las reconocemos como trabajadoras, pero el Código Penal sigue vigente. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Alemania, las trabajadoras que ejercen ahí tienen que tener un carnet, y para obtener este carnet se tienen que hacer estudios psiquiátricos, estudios ginecológicos, es decir, un funcionario del Estado es el que tiene que determinar si ella está capacitada o no para ejercer la prostitución. Es decir, está al arbitrio de un funcionario del Estado. Si es que no le otorgan ese carnet y si la pillan ejerciendo la prostitución sin este permiso, es multada, es penalizada. De ahí que el Código Penal sigue vigente en el modelo regulacionista. En el caso de Holanda, tienen una ley que no es estatal, sino que está al arbitrio de cada ayuntamiento. Cada ayuntamiento decide cómo regular el ejercicio de la prostitución en su espacio, y hay ayuntamientos que todos cobran licencias, y hay algunos que cobran 100, otros cobran 500, otros cobran 1000, y está supeditado, primero tienen que pagar, las mujeres primero tienen que ingresar el importe de estas licencias, y luego, de repente, si tienen alguna multa de tráfico, les deniegan estas licencias, pero el dinero se lo queda del Estado. ¿Ustedes creen que esta mujer, por no tener la licencia, deja de ejercer? No, lo hace igual. Lo hace en la clandestinidad y aún por encima con el peligro de que el Estado la multe y la penalice. En Holanda, por ejemplo, no pueden ejercer en su casa, no pueden ejercer en cooperativas. Cooperativas le llamamos nosotras cuando nos juntamos entre 3 o 4 por seguridad, y nosotras nos autogestionamos en un piso. Compartimos un piso, ahí recibimos a nuestros clientes y ahí nosotras cobramos y nos autogestionamos. Es una manera de prescindir de un empresario o de un proxeneta o de un tercero, o como se le quiera llamar. Eso está prohibido en Holanda. En Uruguay también les exigen un carné que depende de que tengan vigente sus controles sanitarios, y son controles ginecológicos muy invasivos porque le sacan la sangre periódicamente para ver si no tiene VIH, sífilis y ese tipo de cosas. Y nosotras no necesitamos que el Estado nos diga cómo tenemos que protegernos en nuestra salud. Nosotras somos personas adultas. Yo me hago mi serología cada 4 meses. Mis compañeras, hay algunas que se la hacen incluso cada 1 mes, otras cada 6 meses. Nosotras somos las primeras preocupadas en saber cómo está nuestra salud, porque yo no ejerzo el trabajo sexual para perder la vida, yo ejerzo el trabajo sexual para ganarme el pan, y quiero saber cómo está mi salud todo el tiempo. No necesito que el Estado me diga las veces que tengo que ir a sacarme la sangre para saber si tengo VIH, sífilis o lo que sea. Entonces es otra vez un control de papá Estado sobre los cuerpos de las mujeres. Por lo tanto, nosotras rechazamos absolutamente el regulacionismo. La despenalización, sin embargo, eso es eliminar todas las normativas, leyes, propuestas punitivistas que puedan criminalizarnos en todo nuestro entorno, y reconocernos a nosotras como trabajadoras dentro del régimen laboral, al igual que el resto de trabajadores. No, la prostitución no es como otros trabajos, desde luego que no. No estamos diciendo que es igual que otros trabajos. Yo creo que el trabajo del hogar tampoco es un trabajo igual a otros trabajos. Cada trabajo tiene sus especificidades. Entonces, el gobierno tiene que tener la voluntad política de sentarse con las trabajadoras sexuales autoorganizadas
para que puedan recoger todas nuestras problemáticas, nuestras reivindicaciones, y tienen la obligación de elaborar leyes que pongan en el centro nuestra seguridad y nuestras vidas. No puedo decir que podemos copiar un modelo de despenalización al igual que Nueva Zelanda, porque no tenemos las mismas necesidades. Cada territorio tiene unas necesidades específicas. Por lo tanto, nosotras no somos expertas en leyes laborales, pero tenemos claro lo que nos pasa, tenemos claro las problemáticas que tenemos claro lo que necesitamos. Entonces el gobierno tendría que recoger todo esto en el caso de las compañeras que trabajan en los espacios cerrados, de las compañeras que trabajan en la calle, de las compañeras que trabajan en los clubes, y en base a eso elaborar una ley que realmente garantice los derechos de las mujeres y también controle ferramente a los terceros, porque lastimosamente yo no estoy a favor del trabajo a terceros, pero hay compañeras que prefieren trabajar para terceros. Es una discusión que yo he tenido con muchas compañeras, que tuve que cambiar yo mi manera de pensar, porque me acuerdo, bueno, cuando yo empecé tenía muy claro de que me iba a autogestionar, no iba a permitir que absolutamente nadie se beneficiara de mis ingresos, a no ser que sea la persona que me alquila, la persona que me saca una foto, el publicista. Nadie se iba a quedar con el dinero que yo le cobro a mi cliente. Y yo, si es por mí, ese es mi mundo ideal, que las mujeres se autogestionen. Y eso es lo que yo sostenía, hasta que me encontré con compañeras que trabajan en clubes que me decían: muy bien, Kenia, te felicito que estés muy contenta con tu autogestión, pero yo prefiero trabajar en este club porque no tengo que subir anuncios, porque no tengo que atender el teléfono, porque los clientes vienen aquí y porque aquí gano más. Entonces yo no puedo imponerle mi forma de trabajo a esta compañera. De hecho, una me llegó a decir que era igual que las abolicionistas, que le estaba intentando imponer mi idea de trabajo. Lo mismo pasa con las compañeras que trabajan en las casas de citas. Una compañera en Asturias una vez me dijo: a ver, Kenia, yo prefiero dejarle 40% a esta persona porque yo no le pago el alquiler, y esta persona se encarga de subirme el anuncio y no me preocupo de pagarle el alquiler semanalmente, y ella me atiende el teléfono y ella me gestiona a los clientes. Tuve que cambiar esa manera de pensar que yo tenía y respetar a mis compañeras. A mí el trabajo de la calle me daba mucho apuro, de hecho que tenía muchos prejuicios en torno al trabajo de la calle, hasta que conocí a las putas libertarias del Raval, que trabajan ahí en el barrio de Barcelona y que tienen una lucha vecinal enorme. Ellas no solamente reivindican derechos para las trabajadoras sexuales, sino que a la hora de los desahucios van y ponen el cuerpo y luchan contra todo tipo de injusticias. Eso hacen las putas libertarias del Raval. Nosotras tenemos una relación histórica a favor de las luchas, o sea, en contra de las injusticias sociales. Y por el otro lado, pues las afentras, las compañeras que trabajan en el polígono de Villaverde, pues también me cambiaron esa perspectiva que yo tenía cuando Beyoncé, una compañera, un día me dice: Kenia, yo prefiero mi esquina a estar encerrada en una habitación porque a mí me da claustrofobia. Y prefiero ganarme 15 euros en 15 minutos que estar aguantando a uno ahí media hora o una hora. Son formas que tienen de trabajar las compañeras. Entonces es mi obligación como, bueno, activista. Es que últimamente a mí esto de activista me cuesta mucho utilizar este término, pero porque me parece que está como muy vaciado. Pero como integrante de este movimiento de lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, yo también tengo que contemplar, y el Estado tiene que proteger los derechos también de las mujeres que prefieren trabajar para terceros, nos guste o no nos guste, y tiene que estar en el centro
los derechos y las garantías de ellas por encima de cualquier empresario, proxeneta o como le quieran llamar. No sé si me he explicado. Sí. Si usted me podría explicar algo que me ha ocurrido. Yo vivo en el barrio y en la calle Hispanidad había 2 clubes de alterne. Y yo volvía de la compra, pasé delante de un club de alterne y había señores que me parecían, soy periodista jubilado, y había 2 hombres que me parecían ser policías de paisanos, y una mujer y un hombre que parecía, no sé, mayor, había algo, y bueno, por profesión sentí algo que había raro y curiosidad. Entonces, a unos 10 metros me paré para mirar lo que ocurría, que me parecía raro. Y un señor del grupo vino hacia mí y me dijo de marcharme. Y si no me marchaba, tendría que identificarme. A conclusión que era un policía, imagino. Y yo dije, no, yo tengo el derecho, vivo en el barrio, porque tengo yo que... No, si usted tendrá que identificar. Yo me marché, era la noche, no había ningún testigo, pero nunca entendí lo que a lo mejor usted podría, por su experiencia. Bueno, en los clubes habitualmente lo que hay son redadas policiales. Esto es algo que nos venden mucho en los medios de prensa como algo triunfalista de la policía, que de repente vemos titulares, enormes titulares: la policía ha desarticulado una red de trata de de explotación sexual. Y está muy bien, o sea, que desde luego que todas estamos de acuerdo en que la trata de personas, todos los tipos de trata de personas tienen que ser perseguidos con todo el peso de la ley. Increíblemente en los medios de comunicación, y no hace mucho, salió un caso de trata en la hostelería en Barcelona, que estaban todos apilonados en una red de bares o algo así, no recuerdo muy bien, y hablaba de víctimas de explotación laboral o algo así, no hablaba de tratas. Solamente hablan de trata cuando se trata de explotación sexual. Entonces así es como se va generando el pánico moral. Entonces, ¿qué pasa en los clubes habitualmente? En los clubes hay redadas, y habitualmente a estas redadas van inspectores de trabajo, van agentes de la UCRIF, y también va la Brigada de Extranjería. ¿Ustedes creen que la Brigada de Extranjería va a proteger a las víctimas de trata? No. Va a cazar a mujeres que están sin papeles, que muchas veces, y esto lo voy a decir muy entre comillas, encuentran cobijo en los clubes, porque como no tienen papeles, no pueden alquilar, pues acaban viviendo y trabajando en estos clubes a merced de los proxenetas. Entonces, ¿a quién empodera la ley de extranjería? ¿A quién le da poder y a quién le da herramientas la ley de extranjería? A los propietarios de los clubes. Sí, pero si me permite, mi pregunta, seguramente me expresé mal. Quería saber en qué molesta a un policía que haya un transeúnte que mira lo que está pasando en la calle. Todavía no acabé, pero eso yo no le puedo decir. La policía, a ver, hay que tener en cuenta que los policías son unos repugnantes. O sea que, a ver, ¿cómo creen ustedes que multan a las compañeras que están en el polígono de Villaverde? La gran mayoría de las, ya que sacaste, voy a utilizar esto, que ya que abriste el melón, pues voy a explayarme. En el polígono de Villaverde multan principalmente a las compañeras por desobediencia a la autoridad. Allá por el año 2017, cuando todavía se segregaban las multas, salió a la luz
que con la ley Mordaza habían multado a las mujeres que ejercen la prostitución por una cantidad de 50.000 euros. El Estado había multado a las mujeres esa cantidad allá por el año 2017. Ahora lo meten todo a un cajón desastre. Estado proxeneta. Exactamente, Estado proxeneta. Entonces, ¿cómo es que multan por desobediencia a la autoridad a las putas? Pues esto nos lo contaban a nosotras las compañeras de Afentras, que están autoorganizadas ahí en el polígono de Villaverde de Madrid. Y dicen que el policía pasa con el patrullero y ve a alguna en la esquina y le dice: no, ahí no puedes estar, no te quiero ver ahí. Y no está molestando a nadie, pero a él se le ocurre que no la quiere ver ahí. Va y da una vuelta, y si la vuelve a encontrar en el mismo sitio, la multa por desobediencia a la autoridad. Explíqueme usted. ¿Qué tipo de desobediencia es esa? O sea, explíqueme usted cómo podemos nosotras justificar esta conducta de la policía. Es injustificable, al igual que el trato que usted recibió ahí en... Sí, pero ¿en qué molesta a este policía? Que no esté... Es porque tiene que rellenar el acta para presentarlo luego al jefe. ¿Perdón? Es abuso de poder. Sí, pero si lo hace, había 10 metros, viene a mí, me dice de marcharme, da la orden de marcharme. Si no tengo que... El policía está trabajando, ¿no? Él tiene unos cuadritos, unas líneas que tiene que rellenar. Entonces, él en la ronda tiene que rellenar eso. Si a ti te ve, pues tú eres un nombre para rellenar su trabajo, para luego... Un posible testigo. Exacto, ¿sabes lo que te quiero decir? Para dárselo al jefe, al comisario, pues, o yo que sé, o Robocop, que sea, en plan, mira, lo que esta noche me lo ocurra. Yo creo que había algo raro que no querían que yo viera. Bueno, no sé si tiene algo que ver con el tema. Bueno, para redondear, tenemos que acabar, ¿no? Bueno, para redondear lo que estaba comentando respecto a las redadas de los clubes, que siempre vemos en los medios, esta publicidad que se le hace a la policía, que desarticulado, redes de trata, no sé qué, no sé cuánto, que muy bien. Pero algo que habitualmente no vemos y que la prensa no suele evidenciar es que cuando no encuentran víctimas de trata, ¿qué pasa con esas mujeres? Acaban en una comisaría, acaban en un calabozo o acaban en un CIE. Eso habitualmente en los medios no nos cuentan. Es decir, estas redadas en realidad tienen un trasfondo de control migratorio. Así que no sé por qué, a lo mejor por eso, por lo que decía ella, porque podría ser un testigo. O había otra cosa, no sé, de corrupción y que no quiere decir. Porque a lo mejor es el primo de tu primo que te reconoció y se va a llevar. Sí, es muy convincente, muchas gracias. No, Soy periodista jubilado de BBC, yo... Gracias. No quería ofender con mi humor negro. No, muchas gracias. Igual se me fue un poco de las manos. Hay que ser serio. Chao. Ay, lo siento. Se me dio un poco la olla, es que yo A ver, la policía 40 cervezas. por autoridad dice: no pintas nada, pírate de aquí, aquí no. Uy, no va a pasar nada. Bueno, el señor no se fue ofendido. No pasa nada. No, igual es que no teníamos respuesta. A ver, es que igual la respuesta no fue adecuada. Igual la respuesta no fue adecuada, ¿no? Porque igual era el primo. Continuamos. ¿Qué va? Ya, pero no sé. Porque era un señor. Hablas, has dicho que todas las decisiones tienen que ser respetadas. Entonces mi pregunta es, porque yo he leído en la página de la policía que el 80% de las víctimas, las mujeres en prostitución son víctimas de trata. Entonces, ¿En qué página? ¿La policía? En la página de la policía. ¿El informe? Es que en el informe sí. Pero yo lo he leído allí y tal. Entonces a mí, claro, me preocupa mucho ese tema. Porque si la decisión personal de gente pues, que ejerce la prostitución como un trabajo afecta a un 80% de las mujeres que están ahí, eso es preocupante, entiendo. Pues que la trata no es prostitución. A ver. Sí, perdón, se me está yendo un poco.
A ver, en cuanto a las estadísticas, existen muchas estadísticas, o sea, todo el tiempo estamos hablando del 90%, el 80%, el 70%. Las estadísticas oficiales de la policía son las estadísticas del CIDCO. Te recomiendo que entres a mirar a la página del CIDCO, que no es el 80%, lógicamente, yo ahora mismo no me acuerdo del porcentaje, pero sinceramente este tema de las estadísticas siempre se utiliza mucho como un argumento para intentar justificar justamente estas políticas abolicionistas. El hecho de que nosotras como trabajadoras sexuales pidamos o reivindiquemos derechos no está reñido con que se elaboren políticas para perseguir a la trata con todo el peso de la ley. De hecho, nosotras podemos ser grandes colaboradoras a la hora de detectar casos de trata. Pero ahora mismo una compañera lo que tiene de la policía es miedo. Realmente si ve un caso de trata, a lo mejor ni lo va a denunciar porque al final la policía para esta compañera representa peligro. Si no tiene papeles, pues todavía peor. Es decir, reconocer derechos a las trabajadoras sexuales no está reñido con elaborar políticas que persigan el delito de la trata con todo el peso de la ley. Repito, las víctimas de trata necesitan protección y reparación. Las mujeres que ejercen la prostitución necesitan reconocimiento, garantía de derechos y alternativas en condiciones económicamente dignas para todas aquellas que quieran abandonar el ejercicio de la prostitución, porque bajo ningún concepto nosotras negamos de que existan mujeres que deseen abandonar la prostitución. Pero lo que no puede ser es que la alternativa para abandonar la prostitución sea la pobreza, porque eso es lo que nos ofrecen en las ONGs. Nos vuelven a ofrecer explotación y pobreza. Justamente los empleos que han abandonado para huir, porque a la prostitución no se cae, se huye, es otra vez los empleos que nos ofrecen para abandonar la prostitución. Aquí estamos hablando de una pescadilla que se come la cola y de un círculo de pobreza en la cual ganan principalmente las ONGs. Los derechos, no voy a entrar en discusiones de estadísticas porque supongamos las cosas del revés. Supongamos que el 1%, solamente 1%, representen casos de víctimas de trata. Se tienen que elaborar políticas para perseguir ese delito con todo el peso de la ley. Así sea el 1%. Así sea el 1% las mujeres que decidimos ejercer la prostitución, los derechos humanos y la Constitución dice todos y todas. Nadie tiene que quedar fuera del reconocimiento de derechos, independientemente a las estadísticas. Moitas veces, non sei se moitas ou poucas, pero entre as abolicionistas parte dos argumentos que lanzan é que moitas das mulleres que exercen a prostitución non as de trata, non? Sino as que supostamente libremente elixen esa vía económica, que a gran maioría é porque na súa infancia sufriron como violación e agresión sexual, como esa xente que a ver, espera, agora me estoy lendo. Eu quería preguntar ata que punto iso é certo, o sea, que coñeces gran, non sei, supostamente volumen de eu non teño a oportunidade de coñecer a mulleres prostitutas, pero si ti, e ata que punto eso non é patologizar e psiquiatrizar cando realmente as persoas que sufrimos violaciones continuas en la infancia realmente sí que te fan creer como que é solo para eso vives, cando ni sequera para eso, porque despois te quedan unhas secuelas nas que moitas veces
calquer acto ou insinuación sexual para ti supón un trauma. Entonces, para mí é un cortocircuito mental, e é como decir que as mulleres que exercen a prostitución e que por esta causa e que son a gran maioría simplemente están mal da cabeza, ou que non hai algo aí que lles funcione ben e que siguen como consentindo a violencia ou abuso porque non saben discernir, que eso tamén pasa, non sabemos discernir dende cal é a agresión, cando non hai agresión, cando hai. Pero moitas veces ese tipo de agresiones, cando sufres, tamén te fai como unhas barreiras e te fai como unhas alertas na que tamén te pon en evidencia ata que punto eso non o queres consentir máis. Entonces, eu basicamente que me confirmes ata que punto canta a maioría para sabelo de alguén que o sabe, non é a miña lógica, e tamén se me das algún tipo de argumentos para rebatir a estas personas que ao final están como psiquiatrizando moito máis a problemática. Sí, habitualmente lo que dicen es, a ver, yo llevo más de 9 años ejerciendo el trabajo sexual y no he conocido a 25 trabajadoras sexuales como algunas investigadoras que se hacen llamar expertas y suben a las mesas, dicen que han hecho su trabajo de campo, o a 50, conozco a muchas. Perdí la cuenta porque realmente he estado en Oviedo, en Gijón, en el País Vasco, en Vitoria, en Barcelona, en Madrid, en Pamplona, en Zaragoza, en Alicante, en Málaga, en Córdoba, y he compartido muchísimos espacios con las compañeras, y a día de hoy, activando en el colectivo de prostitutas de Sevilla, pues sigo conociendo las realidades de mis compañeras. Entonces, lo que habitualmente dicen es que las mujeres que ejercemos la prostitución hemos sufrido algún tipo de violencia anteriormente, y como normalizamos esa violencia, pues nos metemos a ejercer la prostitución. Yo habitualmente, o sea, muy recientemente empecé a contar que sufrí violencia de género por el miedo que tenía a que desde el sector abolicionista utilizaran e instrumentalizaran esta violencia que yo sufrí para decir, ves, sufrió violencia de género, normaliza la violencia, entonces ejerce la prostitución. Cuando en realidad, en mi caso, por ejemplo, cuando sufres violencia de género, lo que haces realmente es tomar conciencia de cómo funciona un maltratador, de cuál es su perfil, de cuáles son los pasos que siguen para acabar sometiéndote. O sea, yo a día de hoy, a mí un maltratador no me vuelve a coger, porque yo lo conozco perfectamente, sé perfectamente cuáles son los pasos que va a seguir para someterme y te ayuda a poner los límites, para violentarme. Entonces, habitualmente no lo solía contar hasta que un día dije, no, a la mierda todo, voy a contar, porque muchas compañeras se van a sentir identificadas, y creo que mi testimonio también puede servir para otras mujeres. Que hay casos de compañeras que han sufrido abusos sexuales en la infancia ejerciendo la prostitución, sí, hay casos. Yo no voy a negar la realidad, estoy totalmente en contra de romantizar la prostitución, de negar realidades, pero también estoy en contra de que nos traten como unas eternas víctimas, como si fuese que porque hayamos sufrido una violencia ya dejamos de discernir, o ya dejamos de tener la capacidad de tomar decisiones y de tener autonomía. Es lo que decís vos, justamente, patologización. Es decir, nos anulan como mujeres. Entonces tendríamos que preguntarnos, y muchas compañeras pues sufren esta violencia en el seno de su familia, y en vez de criticar la institución familiar como un espacio de peligro para muchas niñas y niños, automáticamente instrumentalizan esta realidad para hacer campaña en contra de la prostitución, cuando en realidad el foco está en otro sitio.
Y por supuesto que yo conozco a compañeras que han sufrido abusos sexuales en la infancia y que han decidido ejercer la prostitución, las conozco. Pero no te puedo decir si son la mayoría, si son la minoría, realmente no tengo estadísticas en ese sentido, pero he conocido casos. Y son mujeres que toman decisiones, que han ido a terapia, que toman esa decisión en base a unas necesidades materiales y que tienen autonomía. Y luego están también las compañeras que realmente están mal y que ejercen la prostitución, pero el problema no es la prostitución, sino los abusos que sufrió en el seno de su familia. No sé si me he explicado, te he respondido. Hola. Hablo un poco desde mi desinformación, no quiero... Pero antes hablabas de la discriminación que sufrís por vuestro trabajo en la sociedad. Mi pregunta es, ¿los primeros en discriminaros a veces no son vuestros propios clientes? ¿Cómo? Si los primeros en crear esa discriminación no son vuestros propios clientes, o sea, la gente que hace uso de la prostitución. Porque a veces yo cuando hablo con ciertas personas o con mi grupo de amigos y se comenta la prostitución, sé que algunos sí que han hecho uso de ello y como que hablan de la gente, de las trabajadoras sexuales, mal. De manera despectiva. Sí, entonces ellos no forman parte de ese conjunto de gente que discrimina. Sí. Era eso. Vale, bien tu pregunta. A ver, nuestros clientes no son florecitas de alegría ni ositos de peluche. Son machistas porque la sociedad está atravesada de manera transversal por el machismo. O sea que nuestros clientes son tan machistas como nuestros vecinos, el policía, el profesor, el sacerdote, el militar, el abuelo, lo siento mucho, el padre, tu papá, tu tío, lo siento mucho, pero nuestros clientes no vienen en platillos voladores, forman parte de la sociedad en que vivimos. Y los hombres hablan mal de todas las mujeres y de manera despectiva de todas las mujeres en muchos casos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el discurso imperante social siempre es: los hombres pagan para hacer lo que quieren con las mujeres. Prostitución es violación pagada. La diferencia entre una violación y no sé qué es un billete. Esto tiene consecuencias reales en la educación de los hombres. Es decir, cuando nosotras podemos sufrir violación, cuando dicen que la prostitución es violación pagada, están envalentonando al delincuente. Luego la compañera quiere ir a denunciar y el policía le dice pues que son gajes del oficio. Cuando hacen campañas y dicen que el que paga manda, luego tenemos que ser nosotras las que tenemos que educar al cliente y decirle: no, señorito, aquí son mis condiciones, es mi tarifa, o las respetas o te vas por donde viniste. Porque las condiciones son nuestras. Nosotras tenemos un menú de servicios. Yo, cuando un cliente me llama, yo tengo un menú de servicio, hago esto, esto, esto. No hago griego, no doy besos. Y mi tarifa es esta y me tienes que pedir una cita. Él tiene que amoldarse a esas condiciones. No es que él me paga y viene y me hace todo lo que él quiera y me alquila y me compra y no sé qué, no sé cuánto. No, yo en ningún momento pierdo mi capacidad de decisión durante un servicio. Entonces, muchas veces, realmente, y te lo admito, muchos jóvenes, especialmente jóvenes, interiorizan ese discurso y se lo creen. Creen que realmente nos pueden pagar y pueden venir y hacernos lo que quieran. Entonces, esas campañas
que supuestamente quieren educar en contra de la violencia sexual, lo único que están haciendo es profundizar todavía más el estigma sobre nosotras, profundizar la violencia, alentar a los delincuentes a que realmente nos agredan, cuando en realidad la campaña tendría que ser que las mujeres tenemos que ser respetadas, decidamos lo que decidamos y gestionemos como gestionemos nuestra sexualidad, así cobremos por ella. Esa tendría que ser la educación, pero como la educación es esa, pues luego surgen este tipo de comentarios y son el resultado de estas campañas institucionales que no educan, mal educan. Te lo reconozco completamente. Gracias. Non hai máis peticións de... Ah, sí, sí. Hola. Bueno, quería facer dúas preguntas. Por un lado, quería saber cal é a túa experiencia dentro do sistema de saúde. Se unha vez que chega, non sei, un médico de cabeceira así, comentas a túa situación, como reaccionan? Por outra parte, como dirías que afecta, digamos, o teu traballo a túa propia vida sexual? Se xa se ten aí como vínculos entre estas dúas cousas. Vale. A ver, el tema en el sistema de salud, pues yo por ejemplo a mi médica de cabecera no le cuento que ejerzo la prostitución, porque ya le veo las malas formas a veces y tengo miedo. El estigma a mí me pesa, me sigue pesando. Tengo miedo porque yo soy extranjera y no tengo un DNI, tengo un NIE. Y automáticamente esta médica lo que va a hacer es recoger que yo ejerzo la prostitución. Yo me como mucho la cabeza con la ley de extranjería y ese tipo de cosas. Entonces, no le cuento. Son paranoias mías seguramente, pero no le cuento. Hay compañeras que han intentado decirle a su médico de cabecera que ejercen la prostitución y les dicen que el sistema de salud no les puede estar haciendo una serología cada tantos meses, o de repente si tienen algún problema pues directamente las patologizan o les echan. Estoy hablando por ejemplo en el caso de la psicología. En el caso de la psicología principalmente, hay compañeras que de repente recurren a servicios de psicología y salen peor de lo que entraron. Nos cuesta mucho encontrar psicólogas pro derechos, le llamamos nosotras, que realmente intente recabar el problema real que está teniendo la compañera, porque hay psicólogas que automáticamente le echan la culpa al ejercicio de la prostitución a todos los problemas que puede estar teniendo la compañera, y a lo mejor no era ese. Yo conozco muchos casos, de compañeras que a lo mejor pues su problema era en el entorno familiar, pero como ejerce la prostitución directamente la culpa ya es porque ejerce la prostitución y sale con más ansiedad, con más depresión de la que ha entrado. Las compañeras trans, vuelvo otra vez a las compañeras del polígono Villaverde durante el COVID, bueno, esto ya es transfobia, pero sí, también se cruza con el trabajo sexual. Fueron a vacunarse a un centro sanitario con una ONG y las trataban de señor, por ejemplo, es transfobia. Sí que sufrimos violencia habitualmente en el sistema sanitario, porque le echan la culpa a nuestro trabajo de todo, especialmente en el ámbito de la psicología. En cuanto a mi trabajo, cómo me afecta en mi sexualidad, pues realmente a mí no me afecta nada. Para mí es un trabajo, hay compañeras a las que sí les afecta, eso tampoco lo voy a negar. Porque el sexo es una cuestión cultural. Para mí, y estoy hablando de mi caso, el sexo es una mera práctica. Mi dignidad, mi valía como mujer no está en mi coño. Es decir, yo puedo tener sexo con un cliente y a la noche tener sexo con un chico que me gusta.
y disfrutar igualmente. Pero es porque para mí el sexo es eso, una práctica, un medio, y yo lo gestiono como yo decido. A veces lo rentabilizo y a veces pues simplemente disfruto de él sin intercambios económicos de por medio. Pero hay compañeras que sí lo pasan mal. ¿Por qué? Porque tienen una construcción cultural sobre su sexualidad. De casa, ellas vienen con esa idea de que su dignidad está en sus genitales, de que el sexo solamente se tiene que disfrutar con la pareja, con el hombre a quien aman. De hecho, que hay algunas trabajadoras sexuales que no dan besos porque los besos solamente son para sus parejas. Yo también tengo clientes que no dan besos porque sus besos solamente son para sus mujeres. Son construcciones culturales y sí que lo pasan mal, esas mujeres sí lo pasan mal, pero es una cuestión de cultura directamente. Y yo realmente ahí no, estas compañeras tendrían que abandonar. A mí a veces alguna compañera me ha dicho que lo pasa mal, que en realidad ella esto lo va a hacer de manera temporal, que el sexo ella lo tendría que tener con su pareja, y cuando le digo que lo deje, si lo está pasando mal, y que busque otra alternativa, me dice que no, que ella no va a dejar el trabajo sexual para ir a ganar 4 duros en una tienda. Entonces es su decisión, yo ahí ya no puedo hacer nada. Bueno, la segunda pregunta que te hicieron, creo que fue, que hablabas de que lo que pretendíais desde vuestro colectivo es como que el trabajo sexual se ha reconocido como un trabajo más, ¿no?, por parte del gobierno, pero al mismo tiempo hacías como una valoración de en otros estados que se está haciendo como un control sobre el trabajo, que si tienen que pagar unas tasas, conseguir unos carnés, pasar por unas revisiones médicas. Entonces, para ti, porque bueno, no sé, yo soy autónoma, tengo que pagar mis impuestos, tengo que darme de alta en un montón de sitios, estuve para montar el negocio meses para que me dieran todo el papeleo, es un rollo, pero digo, entonces para ti, que normalmente las mujeres que ejercen este tipo de trabajo, según nos has contado, son mujeres que tienen pocos recursos, que están precarizadas, que vienen de la pobreza. ¿Cómo crees que debería entonces hacer el gobierno para regular este tipo de trabajo si no puede ser considerado como el resto de trabajos, como autónomo, por ejemplo? Porque ¿cómo van a hacer esas mujeres para alcanzar esos papeles, ese papeleo todo, pagar esos impuestos que tenemos que pagar el resto de ciudadanos que tenemos posibles para poder legalizar su trabajo? Vale, yo no soy laboralista, o sea que no tengo respuestas para todo. Nosotras no podemos dar de alta de autónomas en otros rubros. Hay compañeras que se dan de alta de autónomas, de hecho que nos suelen decir, desde el abolicionismo nos dicen, pues date de alta de autónoma y ya está. Ok, las cuotas de autónomo, creo que aquí vos sos autónoma, ¿no? O sea, sí. Es una barbaridad. Sí, es una barbaridad, exactamente. Exactamente. Entonces, por un lado, las compañeras no pueden hacer, la gran mayoría no puede hacer frente, una trabajadora que, una puta de la calle, no puede hacer frente a una cuota de autónomo. Muchísimas compañeras no pueden hacer frente a una cuota de autónomo porque a lo mejor son cabezas de familia y están sosteniendo a toda su familia aquí o al otro lado del charco. Entonces no pueden pagar la cuota, no pueden pagar el IVA, la gestoría, el IRPF. Eso por un lado, pero sí se pueden dar, las trabajadoras sexuales se pueden dar de alta como masajista, como peluquera, lo pueden hacer. Pero por otro lado, a mí el Estado ahora mismo, con estos subterfugios, no me puede pedir que yo le pague una cuota mientras está criminalizando a mis compañeras de la calle. Yo no le voy a pagar a un Estado que no me garantiza derechos y que aún por encima está criminalizando a mis compañeras de la calle. No me representa. Eso por un lado. Yo creo, y hay colectivas de autónomos, que la cuota, el RETA, se tiene que revisar.
Para mí el RETA es clasista, es machista, es racista, porque ¿cuántas mujeres que trabajan? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba de limpiadora, intenté darme de alta de autónoma y no podía. O sea, ¿por qué no tenemos cuotas en escalas, por ejemplo, como en Alemania o como en Holanda, para que las compañeras puedan tener mayor acceso a poder darse de alta en este régimen? Ahora mismo, en este régimen, con estas cuotas es imposible y hay que revisarlo. Pero entonces el problema no está en el trabajo sexual en sí mismo, está en el sistema que tenemos de dar para que tú puedas ejercer un trabajo cualquiera de forma legal. Sí. Ese es mi punto, ¿no? O Sí. sea, que realmente no es que tú como trabajadora sexual no puedas acceder a hacerlo legalmente, sino es que hay muchas personas en este país que no pueden acceder a un trabajo legalizado como el de limpiadora, porque realmente su pobreza, su vida, no se lo permite. Entonces el problema no está en el trabajo sexual, está en todo el sistema. Claro, o sea, el problema Aquí no... estamos hablando ahora mismo de trabajo sexual, porque la charla va de eso, obviamente, pero no es contra el trabajo sexual, el sistema está contra la clase pobre. O sea, es que eso es lo que nosotras evidenciamos en nuestros discursos y eso es lo que el Estado no quiere que se sepa. Nosotras no venimos aquí, yo no vengo aquí a promocionar la prostitución como si fuese la panacea y que aquí todas acaben recurriendo a la prostitución. Lo que yo les vengo a contar es que el propio Estado genera estructuras de pobreza y de desigualdad que muchas veces empujan a las mujeres a ejercer la prostitución. La ley de extranjería es una de ellas, por ejemplo. Las subcontratas que sufren, no sé si conocen la lucha de las trabajadoras del SAT. La lucha de las trabajadoras del SAT es contra la subcontrata. Esas son estructuras y formas que tiene el Estado de generar pobreza en las mujeres que realizan trabajos de cuidados a domicilio. O sea, eso es lo que nosotras estamos denunciando constantemente. El RETA se tiene que modificar, pero también se tiene que establecer un, ¿cómo es que le llaman? Rubro con el nombre de trabajo sexual. Yo me quiero dar de alta como trabajadora sexual. Yo quiero que el Estado reconozca que yo me merezco ser reconocida como trabajadora y que la sociedad me respete como trabajadora. Porque las leyes y el reconocimiento del Estado profundiza o ayuda a disminuir el estigma que nosotras sufrimos. Luego, es lo que te decía hace rato, hay compañeras que trabajan para terceros y que prefieren trabajar para terceros. Entonces tenemos que sentarnos con profesionales laboralistas, se tiene que hacer una mesa de trabajo de profesionales que puedan encontrarle una salida a eso sin tener que exigirle a las mujeres unos carnets, unas revisiones médicas invasivas que luego si no las tienen otra vez las van a acabar multando. O sea, tenemos que encontrar una fórmula adaptada a las necesidades del territorio español para que las mujeres puedan tener sus derechos garantizados. Y yo, lastimosamente... Controles mínimos siempre, o sea, yo no sé dónde está el límite, yo no conozco tu trabajo en profundidad, entonces no sé, pero controles mínimos los hay en todas las actividades. Por ejemplo, a mi marisqueo. Todas las mariscadoras tienen que pasar anualmente por unas revisiones médicas que verifiquen que pueden seguir realizando su actividad, pagando su cuota de autónomas como personas trabajadoras y aparte pasando por esos controles que es el Estado el que les obliga a pasar por esos controles y dependiendo de que le den unas autorizaciones para poder realizar su actividad en esa porción de costa. Quiero decir que al final cuando tú quieres que legalicen tu trabajo, el Estado te va a exigir una serie de controles y no sé hasta qué punto se va a poder, mermar que sean más o menos invasivos porque, ya te digo, yo no conozco esta actividad, pero a ellas les hacen análisis de sangre, le hacen controles de peso, le hacen, bueno, un montón para demostrar que están bien físicamente para ejercer su actividad. Y si no lo están,
no tienen permiso para ejercerla. Quiero decir, aunque estén pagando esa cuota autónoma, no pueden seguir ejerciendo esa actividad. Esto se da en muchas actividades, quiero decir, es mi punto, vamos, que no es exclusivo de esos países que decías en los que se reconoce a la mujer trabajadora sexual y pasan por los controles. Aquí pasa con todas las actividades. Bueno, yo lo que estoy diciendo es justamente que la prostitución no es igual que otras actividades. Cada actividad tiene su especificidad y muchas veces en estos países que las mujeres obtengan estas licencias dependen de estos controles y son controles invasivos que le sacan sangre. En Uruguay creo que le sacan sangre cada 2 meses. En Alemania no puede ser que una compañera tenga que ir a una oficina de raticidas, porque en Alemania hay una ciudad, un ayuntamiento, en donde las compañeras tienen que ir a una oficina que está al lado de control de ratas para sentarse con un psiquiatra a ver si ella está o no capacitada para ejercer la prostitución. Estamos hablando de servicios sexuales. Yo no necesito que a mí un funcionario del Estado me diga si yo estoy o no capacitada para ejercer el trabajo sexual. Eso es control sobre mi sexualidad, control sobre mi cuerpo. También está comprobado que el hecho de que el Estado nos exija revisiones, una cartilla de revisiones médicas, muchas veces, especialmente en el caso de terceros, en los clubes, en las casas de citas, utilizan este tipo de controles sanitarios para que luego los clientes digan, pero no tiene nada, entonces no hace falta utilizar el preservativo. O sea, conlleva una serie de riesgos para la trabajadora sexual. Entonces nosotras en ese sentido estamos en contra de que nos obliguen a realizarnos estos controles sanitarios. Yo estoy completamente sana y a mí el Estado no tiene por qué obligarme a que me hagan mis controles sanitarios. Yo desconozco tu trabajo, no sé cómo se realiza, pero conozco el mío y mi trabajo no es igual al tuyo. Por eso digo que se tiene que elaborar leyes acorde a las especificidades de ese trabajo y de las necesidades de ese trabajo. Y repito, yo no soy laboralista y se tiene que conformar un equipo de profesionales para que puedan diseñar políticas acordes a esas necesidades. Ahora, es una pequeñita aclaración que me vas a permitir porque como que me duele, ¿no? En principio, desde mi ignorancia de todo esto, que me acabas de abrir pues, un montón de información, cosas que desconocía, en fin, un montón. Pero no se trata de eso, más bien es porque me duele que dejaran ahí flotando en el aire eso de hay que ser serios, me duele muchísimo, porque si me parece que por algo ha brillado es por la claridad y sobre todo la seriedad desde la primera persona, desde la piel. Entonces, más que nada, solo quería decir esto, que yo es que me dolió tanto que era lo único que quería hacer constar, ¿vale? En relación al señor que se fue antes, diciendo que tenía que ser algo así. Que era periodista. Que era periodista. Sí, por algo yo creo que es por la seriedad y la claridad, ¿no? Pues, gracias. Non sei se hai unha pregunta máis, se non se vos parece ben por tempo fechamos o debate. Non, grazas, que